la primera carta a Timoteo, capítulo 5, y estamos viendo, bueno, llegamos al estudio anterior hasta el versículo 7 y vamos al versículo 8. Llegamos al versículo 7 y vamos a continuar con el versículo 8. En el estudio anterior estuvimos viendo acerca de la relación entre Timoteo y los miembros de la iglesia. Precisamente este es un pasaje o un capítulo que habla cuáles van a ser los comportamientos de los creyentes dentro de la iglesia. A la iglesia por lo general se le llama la obra maestra de Dios. ¿Y cuál es la razón? Porque está estructurada de tal manera que hay un orden en todas las cosas. Ustedes saben, hermanos, que para una construcción primero no se ponen las vigas y después las paredes, sino que primero se ponen las paredes y después se ponen las vigas y el techo. O sea que una construcción de un edificio tiene un orden. Igual como también cuando nos vestimos, ¿verdad? No va la ropa interior después que los pantalones, sino que va primero. Así que de igual manera Dios ha ordenado la iglesia de tal manera que todas las cosas tienen su lógica y su relación de una manera ordenada. Entonces, el joven Timoteo, siendo un pastor, se encontraba en una iglesia que podía ser complicada pastorearla. Complicada en el sentido de que había diversidad de personas, así como hay diversidad de personas en cualquier iglesia. Ahora entonces, pero el problema era que Timoteo estaba joven y había dentro de la iglesia gente que era mayor que él. Y entonces, una de las cosas que atemorizaban a Timoteo era precisamente su juventud, ¿verdad? Como creyente, el ser un pastor joven le atemorizaba. Y ahora entonces el apóstol Pablo le va a dar una explicación aquí para que él, a través de esta enseñanza, él pueda conducirse dentro de la iglesia. Ahora entonces estuvimos viendo en el estudio anterior acerca de cómo Timoteo podía tratar a los ancianos. Cuando hablábamos aquí de ancianos, se refería a personas mayores que él, adultas, personas que habían alcanzado una adultez y que, bueno, en su mayoría ellos podían quizás darle consejos a Timoteo, en lugar de que Timoteo le diera consejos a ellos. Sin embargo, en su momento dado, Timoteo tenía que tomar las riendas de esta iglesia y poder aconsejar hasta los ancianos. Y por eso Pablo le dice, bueno, cómo es el trato que va a llevar con ellos. También, no solamente Pablo le aconseja cómo tratar a los más viejos, sino también a los más jóvenes. Es decir, a gente que era de su misma edad y que por la amistad y por cualquier relación más cercana se podía ocurrir dificultades de irrespeto, ¿verdad? O también de quizás una confianza mayor y quizás por esa confianza pasar advertido algunas cosas que podían suceder. También el apóstol Pablo aconseja cómo tratar a las hermanas mayores y a las hermanas mayores y también a las jóvenes. Esa es una responsabilidad muy seria para ti.
Timoteo de cómo iba a tratar a las ancianas y a las más jóvenes, tener que verlas de una manera piadosa, ¿verdad? Es decir, no ver simplemente a una mujer de un sexo diferente, sino más bien a una hermana en Cristo. Porque es uno de los problemas que muchas veces han pasado en las iglesias, y Pablo consideró que se podía dar problemas como estos, y se siguen dando hoy día, ¿no? Pastores que se desvían con las hermanas de la iglesia y pierden su ministerio, porque el ministerio era muy delicado, ya lo estudiamos en otros capítulos. Y entonces también el apóstol aconseja a Timoteo cómo tratar o cómo debe ser la relación entre las viudas y los familiares. Y estuvimos estudiando en el estudio pasado acerca de que los familiares deben de hacerse cargo de sus viudas, aquellos que tienen hijos y que tienen nietos. Vimos esto. Y también pues la razón es porque la iglesia tenía que atender a las viudas, a una lista de viudas que pues el apóstol Pablo menciona aquí en este pasaje, y que por estar atendiendo ciertas personas que podían atender a sus propias familias, quizás descuidar un ministerio más eficaz en cuanto a aquellas que estaban necesitadas, o en cuanto a aquellas que podían servir dentro de la iglesia. Ahora entonces, nos quedamos en el versículo 8, y dice el versículo 8: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Ahora, el consejo que está dando el apóstol Pablo a Timoteo es que esta situación de las viudas puede llevar a que los familiares descuiden a sus propias viudas y que pasen inadvertidos, ¿verdad?, con sostenerla y dejarle la carga a la iglesia. Ahora entonces, el apóstol Pablo dice: no, aquellas viudas que tienen familiares, ellos deben de sostenerlas. Si no provee para ellas, está diciendo aquí que son peores que los inconversos. O sea, es un término bastante fuerte para los creyentes aquí, pero vemos que es un consejo muy sabio, ¿verdad? Ahora, en el tiempo de Pablo, la iglesia era grande y había que tener cuidado de mucha gente. Bueno, cuando empezaron a los diáconos en Hechos de los Apóstoles, vimos que la iglesia de Jerusalén era una iglesia muy grande, y en el tiempo de la constitución de iglesias, pues las iglesias no fueron iglesias pequeñas, eran iglesias grandes, mucha gente se convertía. Ahora, entonces, vemos aquí que en este versículo dice que los familiares deben proveer mayormente para los de su casa. Es decir, el énfasis aquí es la familia, es decir, la gente de su casa. Porque al parecer, bueno, muchas veces tratamos de ayudar a la gente de afuera y dejamos por fuera a la gente de adentro, ¿no? Lo mismo sería, y los mismos consejos da Pablo a las iglesias también. Cuando ayuden, traten de ayudar primero a los hermanos en Cristo. Y no deja fuera a la gente que no sea dentro de la iglesia, pero dice primeramente a la gente de la iglesia. Ahora entonces, y él está llevando este lineamiento aquí
o bien de una manera positiva o bien de una manera negativa, y lo que el apóstol Pablo quiere evitar que las cosas sean negativas. Ahora entonces, y por eso él en este versículo 8 dice que los creyentes deben de velar primero por las viudas que tienen hijos y que tienen nietos, por su propia familia. Si un creyente no provee para los de su casa, él dice, pues no está actuando bien, es como un incrédulo. Es más, hermano, peor que un incrédulo, porque un incrédulo a lo mejor lo hace, atiende a su familia, y sin el consejo bíblico lo hace. Es decir, pueden haber incrédulos que están atendiendo a sus familias y proveen para su familia, pero sería ilógico que los creyentes no cuidaran su familia. Versículo 9. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Es decir, aquí como que están las credenciales para aquellas hermanas que van a ser puestas en una lista dentro de la iglesia. El apóstol le pide a Timoteo, haz una lista de las viudas de la iglesia, y solamente se van a poner en esa lista algunas viudas, no todas. Y podría uno pensar, bueno, quiere decir que el apóstol estaba discriminando a estas viudas. No, hay razones por qué. Bueno, ya vimos en el pasaje anterior que estas viudas que totalmente están solas son dedicadas a la oración y dedicadas al servicio del Señor, y buscan al Señor con necesidad, porque bueno, no tienen a nadie más que a Dios, ¿verdad? Sus familias han desaparecido y no tienen a nadie más a quien acudir o pedir. Entonces el apóstol le dice a Timoteo, haz una lista de viudas, y eso es lo que dice el versículo 9. Pero estas viudas tenían que tener una calificación. No era cualquier viuda. Fíjense bien lo que dice el versículo 9. Sea pues una lista solo las viudas no menores de 60 años. Es decir, que menores de 60 años no podían poner en esta lista. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón es porque arriba de 60 años a lo mejor las viudas ya no van a querer casarse, ¿verdad? Y aquí en El Salvador, bueno, observamos que sí hay gente que está viuda y arriba de los 60 años se han casado, ¿verdad? Se han casado, y bueno, aquí se casó un familiar del hermano, de la hermana Cristina Rodríguez, que ya llegaba cerca de los 80, ¿verdad? Y también con la anciana que tenía un poco más quizás. Pero en ese entonces, allá, en aquel tiempo, las viudas eran tratadas muy diferentes a las viudas latinas aquí como en El Salvador. ¿Y por qué? Porque la razón que la gente, como una mujer que quedaba completamente sola, quedaba totalmente desamparada, ¿ya? Aquí nosotros tenemos quizás un acercamiento más, las relaciones familiares son más cercanas aquí. Además, en los americanos tienen otra forma de ver la familia. Los americanos ven la familia como algo que tiene que desintegrarse, y no, es decir, los hijos,
cuando alcanzan la mayoría de edad, bueno, le dicen los padres, ya es hora que te vayas. No así, aquí en El Salvador no es así, ¿verdad? Y para poder ir a visitar a un padre, a una madre, o los padres a los hijos, tienen que pedir permiso. Y aquí simplemente vamos y llegamos y decimos cómo está, ¿verdad? Y adelante, es muy diferente. Ahora entonces, para los judíos, las viudas también eran tratadas aquellas que no tenían quien por ellos, estaban totalmente desamparadas, porque aún los bienes materiales los perdían, si eran judías. Aquellas que no podían ser redimidos los bienes materiales por otro familiar, quedaba totalmente sin nada. Entonces estaba totalmente desamparada. Ahora entonces, pero dice aquí, la calificación para esta gente que vas a escoger, Timoteo, tiene que ser arriba de los 60 años. Pues era una de las calificaciones. Y número 2, en el versículo también 9 dice, en el versículo 9, que haya sido esposa de un solo marido, que haya sido esposa de un solo marido, es decir, que no quedó viuda pero no se volvió a casar. Entonces, vemos aquí que lo primero es que sea mayor de 60 años y segundo, que no se haya casado y que solo se casó la primera vez, quedó viuda y ya no se casó. Ahora entonces, ese es como un requisito para la gente que van a poner en esa lista, ¿verdad? O para las mujeres que van a poner en esa lista. Otro de los requisitos que encontramos aquí, que tenga testimonio de buenas obras, que tenga testimonio de buenas obras. Ahora entonces, fíjense que a lo mejor algunas viudas calificaban que no se volvieron a casar y que quizás tenían 60 años, pero hay un requisito aquí, el buen testimonio. Ahora entonces, era algo importante, porque recuerden ustedes que esta gente iba a estar dentro de la iglesia. Y cuando la gente de afuera ve a la gente de la iglesia, ¿cuál creen ustedes cuál es el testimonio que creen ustedes que quieren ver en la gente? ¿Un testimonio malo o un buen testimonio? Bueno, un buen testimonio. La gente quiere ver dentro de la iglesia, la gente que se mueve dentro de la iglesia con un buen testimonio. Pero estas mujeres se estaban viendo como gente que no solamente iba a recibir beneficios de la iglesia, sino más bien también que podían prestar un servicio. En la Biblia encontramos muchos oficios que puede hacer la mujer. Por ejemplo, la mujer puede aconsejar a las más jóvenes, las ancianas pueden aconsejar a las más jóvenes. Y también las mujeres mayores pueden ser dedicadas a la oración. Las mujeres mayores pueden también dar una buena enseñanza a aquellas otras jovencitas que están dentro de la iglesia y que, bueno, pueden servir para maestras de escuela bíblica y todo eso, ¿no? Ahora entonces, por eso él dice, bueno, si requería buen testimonio, porque imagínense ustedes que una anciana que no tiene buen testimonio esté aconsejando a otra, no le va a creer, ¿verdad? No le va a creer. Bueno, ¿cómo me aconseja a mí? Pero miren ella. Entonces, por eso era un requisito también. Pero también dice que tenga buenas obras si ha criado hijos. Otra de las cosas que vemos aquí, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad. Ahora entonces,
si una anciana había criado hijos y lo había hecho de buena manera, bueno, era un buen testimonio, ¿verdad? Que podía dar. Pero también, además de esto, de que haya practicado la hospitalidad. Se fijan ustedes que en cuanto a la hospitalidad, ¿quién es más espontáneo para hospedar? ¿Las mujeres o los hombres? Casi que por lo general son las mujeres las que tienen son más espontáneas para decir, mire, y se va a quedar. El hombre casi no, ¿verdad? No saca esa plática. Y las mujeres empiezan a arreglar ahí, dónde quedarse y todo eso. Ahora entonces, en el tiempo del apóstol Pablo había que hospedar a creyentes que andaban evangelizando, que andaban de un lugar a otro. Y muchas veces ellos buscaban a los creyentes para que los hospedaran y para poder quedarse ahí y continuar su camino hacia el viaje misionero. Eso pasaba en el tiempo del apóstol Pablo y de las iglesias en aquel entonces. También, si ha lavado los pies de los santos, los pies de los santos eran aquellas personas que eran viajeros y que muchas veces pasaban por la casa de los creyentes. Y además de eso, las mujeres se encargaban también de lavar los pies de los visitantes. Trabajo que hacían los esclavos, también los hacían las mujeres. Ahora entonces, y además de eso, dice, si ha socorrido a los afligidos, si ha socorrido a los afligidos, y se ha practicado toda buena obra. Entonces fíjense bien que la calificación para esta lista de viudas que iban a hacer no era cualquiera que iban a poner ahí. Entonces aquí vemos un listado de cosas que tenían que calificar ellos para poder cumplir de estar en esa lista que el apóstol Pablo aconseja a Timoteo que haga. Ahora entonces, versículo 11, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Ahora, las más jóvenes, estamos hablando de viudas más jóvenes, dice que las viudas más jóvenes, impulsadas por sus deseos, ¿verdad?, carnales, podían desviarse del camino correcto y, querer casarse. Pero no solamente querer casarse, y fíjense bien que siempre se da ese problema dentro de la iglesia, aún no estamos hablando aún de aquella gente que todavía no ha sido una viuda. Fíjense bien, el consejo bíblico de los creyentes o de las jovencitas creyentes o de los jóvenes creyentes es que no se casen con un inconverso, sino que se casen con un creyente. ¿Y cuál es la razón? Bueno, la razón es que cuando se casan con un converso son arrastrados para el mundo y no son traídos para la iglesia. La mayoría de veces eso es lo que pasa. Aquí en esta iglesia ha pasado muchas veces, ¿verdad? Y conozco unas personas que el hermano Pedrito las evangelizaba y que les decía, regresen otra vez a la iglesia. Era el consejo que el hermano les daba. Acuérdense que allá se casaron, pero fue casándose, se fueron de la iglesia. Entonces, este hombre que se casó con esta hermana, solo se casó con ella y la sacó de la iglesia. Ahora, la familia pide en oración que esta gente regrese otra vez, pero ya están
ancianos, se puede decir. Ya han pasado de los 50. Creo que llegan cerca de los 60 años ya. Ahora entonces, y no han querido regresar. Pero dice aquí, pero viudas más jóvenes no admitan, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo. Quiere casarse, incurriendo así, en el versículo 12, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Bueno, ya ven que la salvación se pierde. Podrían decir algunos aquí, ¿verdad? Han caído en condenación estas creyentes, pero no está hablando de eso. Recuerden que aquí está dando consejos para creyentes. ¿Cuál condenación? ¿De cuál condenación habla aquí? Bueno, la más joven puede decir, bueno, yo estoy joven todavía, voy a hacer un matrimonio. Me voy a casar otra vez, pero no busca un creyente para casarse, sino que busca un inconverso. Y dice, bueno, y cuando se casa con el inconverso, bueno, el inconverso le dice, bueno, vámonos, ya no vamos a congregarnos, ya no te vas a congregar ahí, te vas a ir de la iglesia, si querés obedecerme, te vas a ir. Bueno, y bueno, ¿qué es de condenar entonces? ¿Qué es lo que es de condenar acerca de esta creyente? Bueno, antes a lo mejor estaba casada con un creyente, enviudó y después termina casándose con un inconverso. Está negando su fe. Ahora entonces, algunos, bueno, por ejemplo, Calvino escribió acerca de este versículo y dijo, escribe él, que esta creyente se condenó, va a ir al infierno por haberse casado otra vez y haber negado su fe. Pero negar su fe no quiere decir simplemente perder la salvación. No, negar la fe quiere decir que algunos son apóstatas de la fe, retroceden. Es decir, y por cumplir sus deseos carnales, se apartan y se hacen a un lado de las cosas correctas. Ahora entonces, este versículo 12 le da mucho problema a aquellos que piensan que la salvación se pierde. Y dice, por haber quebrantado su primera fe. Otra de las cosas es que podía haber pasado. Este grupo o este listado de viudas era gente que a lo mejor era gente que, bueno, había dicho, me voy a dedicar a las cosas del Señor. Como ya no tengo familia, soy una viuda, no tengo hijos, entonces me voy a dedicar a las cosas de Dios. Y bueno, en aquel tiempo hacían ciertas promesas ellos, ¿verdad?, de servicio al Señor. Los hombres le eran impuestas las manos y como una aprobación de calificación. Las mujeres a veces lo que hacían era que ellas mismas se comprometían para servir al Señor y ya no servir a otra cosa. Entonces, pero algunas viudas jóvenes habían hecho y habían dicho, bueno, te vamos a servir, Señor, pero de repente dijeron, nos vamos a casar, y dejaron el servicio al Señor y ahora se apartaron de la fe y por servir a su esposo, y a lo mejor se fueron al mundo, ¿verdad? Se fueron al mundo. Por eso el apóstol Pablo, bueno, no tiene problemas con el matrimonio, fíjense bien, para las viudas, y es el consejo que va a dar aquí. Porque algunos piensan, bueno, entonces quiere decir que las viudas no debían de casarse. ¿Cómo no? Él está dando consejos para las más jóvenes.
Dice el versículo 13. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debiera. Ahora entonces, las viudas jóvenes tenían otro problema. Es que podían caer en el problema del chisme, de la ociosidad y de todo este tipo de cosas y andar de casa en casa. No debemos de tener ese tipo de gente así en esta lista que vamos a hacer de viudas. ¿Por qué? Porque no nos va a dar buen crédito, sino que nos va a dar un descrédito. Ahora entonces, bueno, yo no sé, en aquel tiempo, aquí a la luz de lo único que vemos en la Biblia, nos podemos dar cuenta que los tiempos no han cambiado mucho. ¿Creen ustedes que hoy en este tiempo podrían haber creyentes jóvenes menores de 60 años que podrían calificar con este problema que el apóstol Pablo está diciendo? Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí. Ahora entonces, y por eso él dice, no, en esta lista no va a estar este tipo de gente, no va a calificar. Versículo, bueno, una de las cosas, la ociosidad y el chisme es un problema muy marcado, especialmente entre las mujeres, ¿verdad? Los hombres, bueno, hay hombres ociosos, sí, hay hombres ociosos, hay hombres chismosos, sí, pero que quizás menos que las mujeres, ¿verdad? Entonces, son más las mujeres que los hombres. Ahora entonces, fíjense bien que los hombres casi, bueno, hablan de cualquier cosa, pueden hablar de cualquier cosa, pero menos de chisme. Pueden hablar de cualquier otro tema. Y de fútbol, de política, cualquier otra cosa, pero menos de chisme. ¿Te has fijado la fulana? Mira cómo anda, y mira, la fulana anda hablando de vos, y mira, y dice que vos sos la X. Eso es raro en un hombre, ¿verdad? Ahora entonces, y dice aquí, en el versículo de 14, del versículo 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Ahora, ¿qué está diciendo aquí en este versículo? ¿Cuál es la recomendación que está dando el apóstol? Mejor las viudas jóvenes que se casen. Pero también al casarse está dando un lineamiento aquí de cómo debe de ser. Fíjense bien que en este versículo dice que críen hijos. No solamente se casen por casarse, sino que críen hijos, gobiernen su casa. Este versículo dice que gobiernen su casa, que siempre lo hemos estudiado, que es una recomendación ¿para quién? Para el hombre. Pero no está diciendo aquí que gobierne al hombre, sino más bien que aprenda a manejar a los hijos, su familia. Es decir, ese es un quehacer también de la mujer. Cuando el hombre no está, quien queda con los hijos es la mujer, ¿no? Y que sepa mandar también a los hijos. Y nos damos cuenta que ese es un problema ahora, un problema serio. Llegaba hoy en esta semana una señora allá a la escuela y tiene un hijo que anda descarriado, tiene mala conducta y bueno, va a la escuela solo por ir, no recibe clases y anda molestando a medio mundo. Y entonces
Llegó la señora y, bueno, se lo habían despachado durante una semana. No fue a clases. Y llegó la mamá con el hijo y le dice a la profesora: vaya, de aquí en adelante usted me va a estar viniendo por lo menos 2 veces a la semana a ver cómo va su hijo. Mire, dice la señora, ¿por qué no me habla por teléfono a ver cómo se porta? A la profesora le estaba diciendo que gastara fardo para que le diera cuenta de su hijo. Entonces, vemos aquí que es una situación. ¿Quién debe ser interesado? Pues el padre debe de ir. Pero ella no, ¿por qué no me habla por teléfono? No, le dije, yo no le voy a hablar por teléfono, usted tiene que venir aquí. Y todavía firmando un acta de que se comprometía con lo que decía ella. Bueno, entonces hemos llegado a tiempos donde los padres ya no tienen el carácter de mandar, ¿verdad? Ahora entonces, y ahí lo vemos muy claro, la mayoría de niños que tienen mala conducta, los padres no mandan. Ahí le voy a preguntar a mi hijo a ver qué dicen. Entonces, los hijos están mandando hoy, no los padres. Y en aquel tiempo, bueno, el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo, bueno, aquellas viudas que se casen y tengan hijos, pero que sepan gobernar esa familia. Es decir, que sepan aconsejar a estos hijos, que sepan, bueno, disciplinar también. Porque las madres pueden disciplinar también. Ahora entonces, y vemos aquí, entonces, dice también que no dé al adversario ninguna ocasión de maldicencia, ¿no? Es decir, miren, uno de los problemas serios para los padres creyentes es que sus hijos anden mal, ¿verdad? Y la gente habla de los creyentes. Dice, bueno, los padres son tan honrados, los padres, tan buena gente los padres, pero ¿cómo les salieron los hijos, verdad? Bueno, esos hijos nacieron, pero también hay una responsabilidad de padres y madres aconsejarlos, guiarlos y conducirlos. No nacieron absolutos. Ahora entonces, y por eso él le dice, bueno, que no hay que darle ocasión al diablo, porque miren, cualquier cosa que ocurra dentro del mundo, nadie dice nada. En el mundo puede suceder cualquier cosa, en cualquier familia, la gente le da igual. No dice nada, pero no va a ser que ocurra algo a una familia de creyentes, todo el mundo está hablando. Bueno, el apóstol Pablo dice que somos cartas leídas, ¿verdad? En la segunda carta a los Corintios dice, somos cartas leídas. Y por eso él dice, no hay que darle chance al adversario. Versículo 15. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Versículo 15. Ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Bueno, significaba que en aquel tiempo esas viudas ya andaban descarriadas, ¿verdad? Andaban descarriadas. Y por eso él estaba aconsejando cómo debía de ser el trato con ella. Ahora entonces, algunas se han apartado en pos de Satanás. Significaba que en aquel tiempo también la gente le gustaba el mundo. Igual que hoy, hermano. A veces algunos creyentes se nos descarrían para la feria, ¿verdad? Para la feria. ¿Sí? Y resulta que a veces por ese descarriamiento ya no vienen a la iglesia, pasan 2 meses, mientras se le olvida al pastor, ¿no? Pasan 2 meses, 3 meses y no se asoman hasta que, ¿verdad?, se le olvidó al pastor, según ellos. Y fíjense bien, por eso dice el consejo que está dando Pablo a Timoteo es que, bueno,
hay que dar este tratamiento a este tipo de gente para evitar que la iglesia se contamine y sufra las consecuencias de una iglesia que está siendo afectada por el mal testimonio de viudas que no están actuando de una manera piadosa. Y cuando les hablo de manera piadosa, significa que no siguen el modelo bíblico, pues, ¿verdad? Ahora entonces, y dice en el versículo 16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. En otras palabras, aquí no sea agravada la iglesia significa que la iglesia tenga que cargar con el mantenimiento de este tipo de gente y que debiera quizás con esto debería de apoyarse a otras que verdaderamente tienen la necesidad. Ahora por eso los familiares tienen la obligación de mantener a sus viudas, ¿verdad? Aquel que tiene hijos, aquella viuda que tiene hijos y que tiene nietos, ellos son los responsables. Ellos son los responsables. Ya lo estudiamos en el estudio pasado. Ahora entonces, en el versículo 17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Bueno, se acabó lo de la viuda y ahora vamos con otro tema. Hasta aquí llegó, hasta el versículo 16, hablamos de las viudas. Ahora viene otro tema. Recuerden que estamos hablando del trato que Timoteo va a tener con toda la gente de la iglesia. Ya se habló acerca del trato con los ancianos, de personas de mayoría de edad, con los jóvenes, con las ancianas, con las mujeres jóvenes también, y también con las viudas. Y ahora vamos el trato con los ancianos, pero aquí ya no está hablando de gente mayor, sino está hablando con los ancianos de la iglesia, el pastor. Y dice aquí, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Bueno, la palabra doble honor, fíjense bien, esa palabra doble honor le da muchos problemas a la gente, ¿verdad? La interpretación que muchos hacen es que debe de tener doble paga. Sí, entonces, esa es la mayoría interpreta así, doble paga para el pastor que gobierna bien y enseña. El problema en aquel tiempo era que la gente que estaba conduciendo las iglesias era gente que mucha de esa gente no estaba ganando nada. Simplemente estaban dedicados al servicio del Señor, simplemente por servir al Señor. O sea, su mente no estaba en el dinero, en hacer, como hoy en este tiempo, ¿verdad? Si ustedes se fijan, el ser pastor en los países desarrollados ha cambiado. Bueno, la gente que es pastor en Latinoamérica quiere irse para Estados Unidos, para Canadá, para ser pastor allá, porque allá el pastor es visto de otra manera. Me decía mi hermana, vos sos pastor, sí, entonces te va a ir bien, fíjate, me dice, como pastor. ¿Y por qué? Es que yo tengo de vecino un pastor allá en Canadá que tiene una gran mansión, tiene una piscina en su casa y carro del año.
y su familia, vieras cómo anda, bueno, ellos viven en una residencial donde viven los ricos, pues. Pero aquí en El Salvador es muy diferente, no es igual allá, ¿verdad? No es muy diferente. Es más, yo como pastor nunca le hablo de sueldo, de salario a la iglesia. Nunca le he dicho, miren, quiero que me suban el salario o que me paguen más. Nunca. Es más, la primera vez que me pagaron no fue ni la iglesia, sino que los jóvenes de la iglesia. Y la hermana Elisa Montes con la hermana María Urrutia, ellos se preocuparon, el hermano Jorge atiende a la iglesia, nos atiende a los jóvenes, a la sociedad femenil y no le damos pero ni un 5. Y dijeron ellas, estas hermanas, en ese tiempo eran colones, le vamos a dar 25 colones al hermano, ¿verdad? Para que se ayude. 25 colones fue mi primer salario como pastor, ¿verdad? Ahora entonces, de allí la sociedad femenil dijeron, hombre, si los jóvenes están haciendo eso, vamos nosotros también a darle otros 25 colones, subió a 50 salarios, ¿verdad? Pero les estoy hablando hace, digamos, como hace 20 años, ¿verdad? Entonces, resulta que nunca como pastor tengo en mi mente eso, el dinero, sino más bien que debo servir al Señor. Ahora entonces, y resulta que aquí dice, bueno, si hay un anciano que gobierna bien y enseña bien a la iglesia, debe ser tratado con doble honor. La mejor interpretación que se debe de dar a este versículo sería que tenga un salario, ¿verdad? Y que sea respetado por los hermanos, ¿verdad? Que tenga un salario que sea respetado por los hermanos. Ahora entonces, porque, bueno, hay muchos creyentes que se sacrifican y la iglesia no tiene muchas veces un respeto hacia el pastor. Es más, me contaba un hermano que allá en Occidente él estaba recibiendo $50 cada 3 meses. Le daban $50 la iglesia. Y mírenme, con esos $50 yo para 3 meses, ¿cómo me voy a sostener? Entonces, tengo un terreno, lo he sembrado y le he sembrado plátano y guineo de seda. Y de ahí, de los guineos que saco de ahí me sostengo. Ahora, y lo peor me dice, es que los hermanos son mal agradecidos. No consideran mi trabajo. Y fíjense bien que le dedico más tiempo a la iglesia que dedicarle a mi familia y a mi trabajo allá, personal. Y fíjense bien que ese hermanito, ¿sabe cuántos miembros había en la iglesia? 200 miembros. En un cantón de allá de Santa Ana. 200 miembros. Y yo me ponía a pensar, 200 miembros no tienen la capacidad de darle algo más al hermano, sino que $50 cada 3 meses. Pienso yo que había gente inconsciente, ¿no? Ahora entonces, y vemos aquí, dice el versículo entonces, que lo mejor que puede recibir un pastor es que pues, le den su salario y también que lo respete la iglesia. Ahora entonces, versículo 18. Pues la escritura dice, no pondrá bozal al buey que pilla, y digno es el obrero de su salario. Ahora entonces, el versículo 18 está citando Deuteronomio y también el Evangelio de Marcos, donde aparece este pasaje, ¿no? Deuteronomio 5, dice que
El buey que trillaba los terrenos, que trabajaba, tenía derecho a comer de lo que trabajaba, ¿verdad? Por eso no le pongan bozal al buey. Ahora entonces, porque el buey trabajaba todo el día en el cultivo, ponerle bozal sería no recibir nada por el trabajo. Entonces, por eso trae a la memoria el apóstol este pasaje y dice: el pastor es digno de su salario. Él es digno de que reciba un salario. Claro, no está diciendo también que se haga millonario con la iglesia y que ordeñe a la iglesia y que su principal objetivo sea hacer dinero con los hermanos en Cristo. No está diciendo eso. Y saben, cada iglesia y cada denominación tiene la forma de cómo lo hacen. Yo pienso que una de las formas adecuadas es como nosotros lo hacemos aquí. ¿Y cuál es la razón? En primer lugar, porque hay iglesias que el pastor lleva un registro de todos los hermanos en Cristo, cuánto ganan y cuánto va a ser el diezmo que les va a ir a cobrar a cada. Una de las cosas que yo nunca haría sería andar cobrándole a los hermanos de cada en cada, ¿verdad? Pero el diezmo, hermano, ya les toca. Ya nunca lo haría quizás, ¿verdad? ¿Por qué? Pero en iglesias que sí lo hacen. Ahora entonces, no le damos salario al pastor, sino que el diezmo es su salario. Ahora entonces, y por eso los hermanitos se preocupan por hacer una lista y por pedir, ¿verdad? A los hermanos. Vemos aquí entonces, y dice versículo 19, y aquí vamos a ir terminando ya. Dice: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Bueno, otro de los problemas serios dentro de las iglesias es que muchas veces hay gente que trata de desacreditar al pastor, de ponerlo, bueno, en una situación engorrosa, ¿no? Y tratan de decir: miren, que el pastor está haciendo esto, está haciendo lo otro, y a lo mejor no es cierto. Por eso Pablo le aconseja a Timoteo: si alguien está acusando al pastor, que lleve 2 testigos, para que realmente confirmen que de lo que se le está acusando es cierto. Y eso es lo que dice. Bueno, si un hermano o una hermana tiene algo contra el pastor, que se lo diga a él a solas, pues, ¿verdad? Y para ver qué razonamiento hay. O Timoteo, si había otros ancianos, otros pastores dentro de la iglesia, podía hablar con estos pastores, ¿verdad? En privado, y a ver qué problemas era que podían resolver. Pero el problema es que algunos hermanitos acusaban públicamente al pastor. ¿Y se puede acusar públicamente al pastor? Sí, se puede acusar públicamente al pastor, pero no siempre. Ya lo vamos a ver. Este último versículo vamos a ver. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Ahora entonces, ¿a quiénes se debe de reprender en público? A los que insisten en pecar, a los pastores que a lo mejor están cometiendo un pecado. Se les ha dicho: no, eso no es correcto, hermano, deje eso, y insiste, públicamente. Dice aquí este pasaje que debe hacerse públicamente. Pero, ¿para qué? Para que los demás teman, o sea que tiene un propósito. Ahora entonces, pero la mayoría de veces lo que ocurre es que al pastor lo quieren difamar por algo que no es cierto.
a lo mejor el pastor no da mal testimonio y dicen que está dando mal testimonio. Pero si él realmente está dando mal testimonio, está cometiendo pecado, la Biblia dice que hay que reprenderlo en público, ¿verdad? Ahora entonces, a los hermanitos de la iglesia no se puede reprender en público. Fíjense bien, al pastor Rick, cuando está cometiendo un error y no quiere dejarlo. Pero el hermanito, ¿qué se debe de hacer? Debe de llamarse, hablar en privado con ellos, aconsejarlos, amonestarlos, exhortarlos y, ¿verdad?, corregirlos. Pero en este caso aparece en este versículo que se puede hacer al pastor cuando es necio y no quiere dejar su situación negligente, debe reprenderlo. Vamos a terminar aquí. Dio su vida para darnos vida y los buenos siervos van y lo predican. Mientras tanto otros se aprovechan de todo el trabajo que ha costado vidas. Por dinero cantan, brincan, gritan, cuando hacen sus reinos se creen estrellitas. Valen más que nadie los provoque y que mejor me calle porque me pueden quemar. Se vende el Cristo que da la vida. Hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas, temen que el otro les vaya a ganar. Se vende el Cristo que da la vida, hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas. Para darnos vida sin vendernos nada. Gracias, Jesucristo.